Por fin se estrenó Sailor Moon Cosmos Parte 2 y con ello se cierra la adaptación animada del manga de Naoko Takeuchi. ¿Y ahora qué va a pasar? Esta y otras interrogantes serán las que vamos a especular en este vídeo. Recuerda que siempre puedes suscribirte y activar el llamado estelar de la campanita. Sin más, comencemos. Sailor Moon Cosmos Parte 2 se estrenó el pasado 30 de junio en cinemas de Japón, justo en la fecha de celebración del cumpleaños de Usagi y Chibiusa. Sin embargo, a diferencia de otros años, esta vez no hubo un video especial para anunciar los posibles próximos proyectos dentro de la franquicia, y tan solo se hizo el anuncio de una nueva próplica del Eternal Tiara que complementa el Eternal Moon Article de Eternal Sailor Moon, una nueva figura de gran tamaño y algunos productos pensados en la película. Solo hubo un evento privado donde las actrices de voz de las Sailor Guardians junto al director hicieron un saludo final para celebrar el estreno y agradecer a los fans que asistieron a la proyección de la película. Fin. Eso fue todo. Oficialmente Sailor Moon Crystal y sus películas llegaron al final de su destino. Y con esto vinieron las interrogantes de muchos fanáticos extranjeros. Y aquí no mencionaremos a los fanáticos japoneses. Ellos tienen claro que no va a suceder nada en un futuro cercano respecto a la animación, salvo la venta de muchísimos productos para celebrar el anime reboot. Entonces, ¿y ahora qué va a suceder? ¿Cuándo se estrenará en cines de mi país? ¿Cuándo estará en Netflix, Prime Video o Disney Plus? ¿Cuándo saldrá otra serie de Sailor Moon? ¿Por qué no rehacen el anime de los 90 y lo vuelven a transmitir? Vamos a verlo nuevamente desde un punto de vista técnico y objetivo, dejando al fanático de lado por unos minutos. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues bien, la última semana ha sido importante, no solo por el estreno, sino por los fanáticos extranjeros que esperan un estreno internacional. Para que esto suceda realmente, hay que tomar en cuenta no solo la popularidad, sino la taquilla. En pocas palabras, cuánto dinero se ha recaudado con las películas. Por ahora, vamos a tener en consideración lo que ha dejado Sailor Moon Cosmos Parte 1 en dinero, ya que la segunda parte apenas se ha estrenado. En esta primera parte se esperaba un ingreso de unos 500 millones de yenes y tan solo hasta su cierre ha recaudado 70 millones de yenes, una cifra distante de lo que se estimaba. Si bien la asistencia de los fanáticos japoneses ha sido buena, en cifras no ha llegado a su meta. Esto mismo sucedió con Sailor Moon Eternal Parte 1, que no llegó a su meta final, que eran unos 300 millones de yenes y que tan solo recaudó poco más de 50 millones. Con estas cifras para Sailor Moon Eternal y lo que pudo recaudar su segunda parte, la estrategia fue no solo la venta de mercancía, sino poner en disposición a las tan populares plataformas de contenidos las licencias de distribución, escapando a las salas de cine internacionales para posicionarse en lo que hoy en día se consume, el streaming, que con su acceso inmediato cualquier usuario podría ver las películas. Este es probablemente la posible respuesta a lo que va a suceder ahora y cómo los fanáticos extranjeros podrían disfrutar de las películas. Considerando que las cifras que pueda dejar la segunda parte tampoco lleguen a la meta final, podríamos tener en meses la posible distribución de las películas en alguna popular plataforma. Aclarando un punto importante, ¿qué plataforma sería la afortunada? Y aunque todos van por el camino seguro, que sería Netflix, también puede suceder algo sorpresivo, como lo que sucedió con la franquicia de Evangelion y sus películas reboot, Evangelion Rebuild, ya que en su última entrega llegó directamente a Prime Video, ya que este popular anime ha tenido un impacto internacional favorable, incluso considerando la larguísima espera de su final en el cine. Si bien la serie clásica de Evangelion y sus dos primeras películas las puedes encontrar en Netflix, su reboot se encuentra únicamente en Prime Video, teniendo el usuario que contratar incluso esta plataforma de manera adicional o que ya cuente con la misma para disfrutar de su contenido. Ahora volviendo a Sailor Moon, una vez que Toei Animation decida poner a disposición las licencias de las películas, no sabremos hasta un anuncio oficial qué plataforma podría anidar las películas. Por otra parte, esta seguridad que tienen los fanáticos extranjeros se debe a que todo Sailor Moon Crystal está en Netflix, por lo cual podríamos intuir que siempre sería la opción más acertada. Sin embargo, nunca se sabe. Lo único que queda es esperar. Continuando con las preguntas de los fanáticos extranjeros, ¿cuándo saldrá una nueva serie de Sailor Moon? Si no se ha anunciado nada, no se puede decir que una nueva serie está en producción. Sí, pero está el manga de Sailor B, deberían hacer una serie sobre ella. De momento y siendo objetivos, eso no va a suceder. De ser así, ya hubiese sucedido, y aunque hubo intenciones de hacerla,
se quedaron en eso, en una idea que no se materializó en los 90, y que hoy en día, para que esto suceda, el manga de Sailor V debería opacar a muchos nuevos mangas que salen constantemente y que se convierten en animes de éxito. Por el momento no hablaremos de Sailor V, eso será para otro vídeo. Coméntame si eres fanático del manga de Sailor V. Lo que podría suceder es la animación de Sailor Moon Short Stories. Sin embargo, esto también depende de Toei Animation y sobre todo que Naoko Takeuchi dé el visto bueno. ¿Y por qué Short Stories sí podría hacerse? Es porque conectaría inmediatamente con las películas estrenadas a modo de capítulos especiales para la televisión japonesa. Esto sucedió en los 90s cuando se estrenaban las películas de Sailor Moon R y Sailor Moon S y 3 episodios especiales durante la temporada de Sailor Moon Super S, que ninguna tenía mucha relación con el manga a excepción del cortometraje de Ami Mizuno. ¿Por qué no rehacen el anime de los 90 y lo vuelven a transmitir? Esta es la pregunta que todo fanático extranjero se hace constantemente y no tiene mucha lógica. No tiene lógica volver a animar la misma serie de 200 episodios con la actual tecnología para animación y volver a grabar las voces nuevamente. Sería un presupuesto que Toei Animation no tiene siquiera pensado usar. Dejemos descansar el anime de los 90 donde pertenece, en el pasado, y apreciemos con mucho cariño lo que fue en su momento. Sé que muchos ansían ver las películas, sin embargo, como sucedió con Sailor Moon Eternal, lo único que queda, por el momento, es esperar, y saber que la recompensa de esta espera será para el bien de muchos fanáticos de Pretty Guardian Sailor Moon. Además, debes considerar esto como una despedida, ya que, aunque hay material que se puede explotar, mucho de ello no es comercialmente rentable. Solo la empresa podría decidir si cree tomar la iniciativa de hacer algún nuevo proyecto de animación. Sin embargo, ¿qué más podrían hacer si Sailor Moon Crystal es hasta el momento todo lo que leíste en los mangas? No sorprendería que en un par de años, si hubiera una nueva serie de Sailor Moon, surja la frase: el anime de 2014 y sus películas es mejor que esto. Debieron hacerlo igual que en Sailor Moon Crystal, y muchas otras frases peculiares que hacen los fanáticos. Sailor Moon Cosmos, te esperamos con mucho cariño para decirte adiós, y darle las gracias al destino, porque estamos aquí para disfrutarlas. Yo soy Osabu y nos escuchamos pronto.